Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos en el Goethe-Institut a esta mesa sobre el papel de Alemania en la transición española. Esta mesa se integra en nuestro enfoque sobre la memoria que hemos trabajado este otoño aquí en el Goethe-Institut de Madrid y que seguramente también va a continuar de interesarnos el año que viene. 50 años después de la muerte de Franco, queremos recordar las voces vanguardistas, valientes, para aprender de ellas, para nuestro presente y futuro. Es una iniciativa nacido de varias entidades alemanas y siempre en diálogo con nuestros socios españoles, porque nos parece importante abrir este ciclo de reflexión con una mesa un poco más introductora para luego poder dedicarnos el año que viene en más detalle en unos ámbitos, personajes y organizaciones un poco más en detalle. Por ejemplo, vamos a hablar ya hoy también, pero también el año que viene, del papel de las y los periodistas. Y desde aquí, desde el Goethe-Institut, nos interesa mucho, claro, el papel de la cultura, de los artistas, de los intelectuales, de los autores, saber lo que estaba pasando en el teatro, en la filosofía, en la música, en las artes plásticas y visuales. También en preparación para nuestro propio aniversario, porque en el año 2027 el Goethe-Institut de Madrid va a cumplir 70 años. Como sabéis, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier acaba de visitar España y como primer jefe de gobierno de Estado se fue a Guernica, que estaba bombardeado por los nazis en el 37. Destacó la responsabilidad alemana, pero también el compromiso con la democracia, con la paz y contra la violencia. Yo creo que estas relaciones de confianza nacieron y crecieron sobre todo en este periodo del que vamos a hablar hoy, entre 75 y 78, y que son también la base de nuestra acción hoy conjunta en favor de los valores democráticos contra la polarización en Europa y más allá. Gracias, como siempre, a Fernando Vallespín por animar este primer debate en este ciclo y también por introducir nuestros invitados destacados. Y ya quiero también invitaros a todas y todos a un vino español después del debate en la cafetería para continuar. Muchas gracias y, bueno, a discutir. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes, guten Abend, y sobre todo muchísimas gracias por su presencia en este acto. Creo que es un acto relevante y además de justicia. Es muy importante subrayar que la transición no la hicimos solos. Que la transición no la hicimos solos. Hablo más fuerte. Sí, más claro. Vale. Bueno, entonces hemos traído algunas de las personas que fueron directamente protagonistas de ese periodo al que aludía anteriormente la directora del instituto. Hemos decidido proceder de la siguiente manera. Voy a ir dando la palabra previa presentación a cada uno de los que participan en esta tertulia, que harán un primer input, ¿no? Una presentación por supuesto, desde su propia perspectiva y su propio recuerdo del periodo. Y luego al final, César Borja, como es nuestro artista aquí, es comisario de exposiciones, o sea, es artista y a pesar de ello, experto en arte. O sea, ambas cosas, ¿no? Y aquí también está como comisario de exposiciones, que eso le dará también un giro, también lo ha dicho la directora del instituto, un giro también diferente
al coloquio. Entonces, bueno, vamos a empezar con Enrique Barón, que es quizá el más veterano de los que, junto con Carsten Moser, de los que nos acompañan. Enrique Barón, viendo un poco la edad del público, pues no necesita presentación, pero como hay algún joven también, pues por si acaso no le conoce, lo presentaremos. Enrique Barón fue muchas cosas, por supuesto, diputado, político, ministro en diversos gobiernos del PSOE, eurodiputado, fue presidente del Parlamento Europeo y, si no me equivoco, formaste parte digamos, del grupo de tu partido que elaboró la Constitución o que participó en la elaboración de la Constitución, o sea que es también uno de los padres de la Constitución, o que no perteneciera a ese núcleo final, ¿no? Enrique, bueno, ¿cuál es tu percepción de ese periodo, ¿no? Muerte de Franco, se pone en marcha la transición, ¿cómo lo viviste? Bueno, buenas noches, guten Abend. Hombre, lo viví con pasión y como le comentaba Fernando González Urbaneja, que está aquí con nosotros, pues hacíamos la Constitución de día y la reforma fiscal de noche. O sea que prácticamente pues vivíamos en el Congreso. Pero, si me permites, yo querría empezar saludando la visita del presidente Steinmeier a Guernica, que es una visita histórica con el rey. Yo creo que es un acto muy importante. Para mí tiene también un sentido especial que sabe Carsten, y es que mi esposa, que era de Guernica, Sofía Gandarias, pintó un tríptico que estuvo en el Museo de Guernica y luego pues, se ha paseado por toda Europa y la ONU, y ahora vuelve a Guernica. También, aparte del de Picasso, pues es interesante que una mujer pueda participar. Las artistas, pues viven en su obra. Y una cosa que es europea, el bombardeo de Guernica no fue solo la Luftwaffe, fueron los Savoia italianos. Y es un tema que está ahora mismo en debate en Italia. Y yo confío en que el presidente Mattarella tenga un gesto, porque es una persona que goza de mi respeto y mi admiración. Es un tema que tenemos que resolver los europeos. Bien, antes de la transición, me vas a permitir decir una cosa. Hablamos siempre de la transición. Lo que no hablamos es del Congreso de La Haya de 1948. Yo fui presidente del Movimiento Europeo y en 1987, siendo ya diputado europeo, con el presidente von Weizsäcker, porque la Europa Unión es muy importante en Alemania, celebramos el 30 aniversario del Congreso de La Haya. Y el Congreso de La Haya es la base de la Europa que estamos construyendo, no es la cantidad de tratados que hemos hecho luego. Y es un congreso de la sociedad civil, presidido por Winston Churchill. Y hay un interviniente alemán, que es el doctor Kramer, que habla en nombre de la delegación alemana, que por primera vez, ¿verdad, Carsten?, salen de las 3 zonas occidentales, no tenían todavía Grundgesetz, y saluda el cambio que se produce y la posibilidad de que Alemania y los alemanes se incorporen. Y ahí estaban Adenauer, estaba Heinemann, estaban un poco todos los que crean la República Federal. Y eso es importante, porque solemos hablar siempre de nuestra transición, pero es que en ese congreso el presidente de la Comisión Cultural era Salvador de Madariaga y estaba Indalecio Prieto. Y crearon el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Y si leéis la prensa, estáis bien informados, todavía es polémico en España la historia del Palacete de la Libertad, que Hitler se lo dio a Franco y se lo quitó al PNV, que era la sede que tenía en París. Y ahí es una de las
elementos que configura también nuestra vocación europea. O sea, hablamos siempre del 78, del 77, haciendo un poco, pasando por lo que ocurre desde la primera tragedia europea, que es la Guerra Civil Española, que es el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. Basta ver la película Oppenheimer, ¿no? Esto, bueno, y enlaza directamente. Dos comentarios más, no me voy a alargar mucho. No. El siguiente, yo fui diputado constituyente y formé parte de la dirección parlamentaria del Grupo Socialista. No revelo ningún secreto si digo que cuando hicimos la Constitución, pues teníamos una serie de constituciones europeas y americanas en la ponencia y en la comisión constituyente. Bueno, yo creo que en la vida inspirarse de las experiencias ajenas es bueno, plagiar no, pero si miramos la Constitución española, lo que nos fue casi más útil fue la alemana, que no existe porque es la Grundgesetz, no es, los alemanes tienen ley fundamental, lo que pasa es que eso no tiene traducción buena al castellano, para los que tú eres catedrático de la cuestión. Si es que es más que el seniana. Sí, claro, pero lo de ley fundamental suena a otra cosa aquí en España. Pero bueno, esto, la moción de censura constructiva, el artículo sobre la coerción federal, el artículo en la Constitución española, el 155, bueno, nosotros no es que lo copiáramos, nos inspiramos absolutamente, y yo creo que son dos de los elementos más importantes que han permitido un funcionamiento democrático. El Tribunal Constitucional también es moderno. El Tribunal Constitucional también. Y luego uno que yo creo que deberíamos, yo que fui diputado constituyente, no creo que la Constitución española esté grabada en el mármol. Yo siempre he sido partidario no solo de la reforma, sino también de completar el trabajo, porque sabíamos que quedaron temas pendientes. Uno de ellos es, en la línea del Estado autonómico, que es nuestro modo de decir que queremos un Estado federal, un Senado federal, incluir a Europa en la Constitución, porque hemos hecho una reforma por la puerta de atrás para meterlo con el freno a la deuda, bueno, eso, oye, que trabajen, porque tiene 50 años y hay muy pocas cosas en la vida que sean intocables al paso de medio siglo. Pero en fin, esto es lo dejo ahí. Y luego ya para acabar, he hablado con Carsten, que va a hablar de la prensa, pero vamos, también quiero rendir homenaje a Walter Haubrich, que no solamente fue un gran amigo, fue un testigo y un participante muy importante en todo ese periodo, y que además me pidió que escribiera un artículo en el FAZ sobre la relación entre España y Alemania. Lo publicó el FAZ en 1995, pero bueno, eso tú lo conoces. Muy importante el papel de los y las corresponsales alemanes en España, como también el de los sindicalistas, que no se suele hablar tanto. Bueno, y yo lo hago para concluir, y no voy a dar mi opinión, a una persona muy importante en la historia de Alemania y de la construcción europea, Helmut Schmidt, y voy a leer lo que dice sobre la visión alemana, su experiencia alemana, porque era el canciller. Ya sabéis que en Alemania le llamaban die Schnauze, ¿no? Schmidt-Schnauze. Ya, bueno, pues era siempre muy claro y muy directo, un gran hombre. Entonces, es una dimensión menos conocida de la transición española que comentaba el otro día con Carsten. Es un diálogo con el historiador Fritz Stern, un judío norteamericano de origen alemán, en un libro que se llama Unser Jahrhundert. Entonces dice,
En el mismo, Smith parte del rapidísimo proceso de implantación de una democracia sostenible en España para señalar el error de la Casa Blanca durante la década de 1970 por su escepticismo y temor a una posible evolución hacia regímenes comunistas en la península ibérica. A lo que Stern replicó que el escepticismo era más marcado en el caso de Henry Kissinger, cuya tesis doctoral versó sobre la Santa Alianza y consideraba que España era un país ingobernable. Bueno, y estaba aquí el día que el vicepresidente del gobierno subió a los cielos. No sé si os acordáis. Sí, el Carrero, sí, Carrero estaba de visita oficial. Smith veía más peligro en Portugal, decía, con sus generales y almirantes vestidos de manera extraña. Pero, en fin, esto. Y luego concluye, en el caso de España apunta a dos hechos fundamentales: la dimensión del país y el peso de una muy desagradable y arraigada herencia franquista, para considerar que el factor importante, y lo digo como lo decía Smith, lo encarnó el entonces rey Juan Carlos. Y entonces dice Smith, ein guter Kerl. En fin, luego, en esos tiempos se puede decir que sí. Habiendo sido proclamado sucesor por Franco, en 1969, años más tarde, en 1981, se pondría a la cabeza de la resistencia al golpe del 23F. Sobre el papel de solidaridad de la socialdemocracia, compartido por la CDU democristiana, lo consideraba activo, aunque limitado en el terreno moral y financiero, ya que las cosas podían evolucionar en uno u otro sentido. Yo creo que este testimonio es muy valioso para situar también la transición. Y acabo diciendo otra cosa, que es, como presidente del Parlamento Europeo, me tocó gestionar un momento que fue el de la caída del muro, recién elegido. Yo creo que cumplí con mi deber, y la persona que encabezó la comisión temporal sobre la unificación alemana se llamaba Gerardo Fernández Albor e hizo un gran trabajo. Gracias. Gracias. Gracias por esa primera intervención que ya nos va abriendo camino. Ahora vamos a pasar a Asunción Valdés, que es, que fue la corresponsal de Radio Nacional de España en Bonn, que entonces era la capital de la República Federal, evidentemente, en el momento de la muerte de Franco y también siguiendo allí la transición. Y yo creo que, has estado en la Casa Real, has sido la directora de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, ha estado siempre muy vinculada a las relaciones hispano-alemanas, pero en aquel momento lo interesante fue percibir no solamente una proximidad con la sociedad civil alemana, y con independencia de que luego hablemos, evidentemente, cuando entremos contigo, Carsten, sobre todo la contribución de algunas instituciones como los sindicatos, ya lo has dicho, Enrique, los propios partidos políticos alemanes, indudablemente la prensa y los medios de comunicación. También hubo una simpatía verdaderamente increíble al comienzo, ¿no?, de la transición por parte de las propias instituciones alemanas, ¿no? Si nos pudieras ilustrar sobre eso, Asunción. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. En efecto, después de la aprobación por referéndum de la ley de reforma política, los españoles habían dicho sí a la reforma política, pues no había tiempo que perder, porque, lo citabas al principio, el partido de la transición se jugaba también fuera, se jugaba en Europa. Y esto ocurrió en diciembre, el 15 de diciembre de 1976, y en enero del 77 yo ya estaba en Bonn. No había corresponsalía de Radio Nacional de España en Bonn. Había una histórica, como no, en Berlín, pero ya no estábamos en la época de la Guerra Fría, estábamos en la época de la distensión, y pues las instituciones estaban en Bonn y allí no había nada. ¿Por qué me enviaron urgentemente
desde Radio Televisión Española a Bonn? Pues porque en abril los reyes, Juan Carlos y Sofía, iban a visitar oficialmente Alemania. Habían recibido una invitación para un viaje de Estado del presidente federal Walter Scheel. Así que allí que me fui y, bueno, voy a decir que influyó, yo creo, que yo era alumna de este prestigioso Goethe-Institut, porque el entonces director general de Radio Televisión Española, Rafael Ansón, pues debió de buscar o pensar quién podía hablar o estar estudiando el alemán, era yo, y me lo propusieron y fue todo muy rápido, como digo. Así que agradecidísima también al Goethe-Institut. Entonces, bueno, pues en abril del 77 llegaron los reyes y Helmut Schmidt, el Bundeskanzler, que citaba en un artículo el que fue también presidente mío en el Parlamento Europeo, Enrique Barón, pues saludó de esta forma al rey Juan Carlos. Abro comillas. Se une en vuestra persona de feliz manera la historia y la voluntad decidida de un pueblo para resolver sus problemas. Hay muy pocos hombres en su país capaces de llevar a España tanta libertad, tanta justicia, tanto derecho. Cierro comillas. Pero es que además de jugarse la transición y la llegada de la democracia fuera de España, pues también era importante no solamente pasar de la dictadura a la democracia, sino salir de la autarquía, salir del aislamiento internacional y recuperar nuestra voz en la escena internacional. Unión Europea, las entonces comunidades europeas. Y el canciller Helmut Schmidt se atrevió a decir lo siguiente, también dirigiéndose a los reyes, dirigiéndose al rey. Nos felicitaríamos, yo creo que se atrevió, nos felicitaríamos de que España, en un plazo no muy lejano, fuera miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea. Cierro comillas. España todavía no había presentado su solicitud formal, porque es que todavía no éramos oficialmente una democracia. Entonces, al día siguiente de esta declaración de Helmut Schmidt, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, le comunicó a las autoridades alemanas que iba a solicitar, bueno, y todavía no se habían producido las primeras elecciones democráticas que fueron en junio de ese año, en junio del 77. Entonces, al día siguiente, repito, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, comunicó a las autoridades alemanas que su gobierno, que iba a plantear a su gobierno solicitar el ingreso de España en la Comunidad Europea, después de los comicios anunciados en junio. Es decir, yo creo que no pudo empezar mejor ese primer viaje de Estado de los reyes a la República Federal de Alemania y mi estreno como corresponsal en Bonn. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a Carsten Moser. No sé si presentarle porque seguramente sea una persona, no solamente la más conocida dentro del grupo de los expats alemanes, como se dice ahora, sino bueno, digamos que tu contribución a, digamos, a las relaciones hispano-alemanas, yo creo que empezó precisamente cuando estuviste aquí de corresponsal. Luego después seguiste viviendo en España y llegó a ocupar un cargo magnífico que es el de director o presidente, no sé cómo se dice, de Bertelsmann en nuestro país, ¿no? Es una persona que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en la política española, quizá por ese primer shock al que tuviste que sufrir al vivir la propia transición. Pero, insisto, su activismo hispano-alemán sigue vigente, incluso ya muchos años después de haberse jubilado. Muchas gracias, Carsten, por estar aquí. Y bueno, ¿cómo lo viviste tú, ¿no? Desde la perspectiva que yo creo que quizá vamos a dar un salto ya digamos, a las instituciones alemanas, la prensa, sindicatos, partidos, fundaciones. ¿Qué nos puedes transmitir al respecto?
Gracias, Fernando, por la presentación. Sí, yo fui testigo de tiempo de esa época porque era corresponsal del semanario alemán Die Zeit. Y hace más o menos 2 años o 3 años, un amigo mío, que era el antecesor de Fernando como director de la revista de Occidente, comentó en una comida que teníamos que los corresponsales extranjeros habían sido muy escépticos con el desarrollo de lo que iba a pasar en la transición. Y yo le dije, pero yo no lo recuerdo así. Yo que estuve presente en esa época, yo recordaba una situación totalmente diferente, por lo menos por parte de los corresponsales extranjeros, que teníamos un papel muy importante porque muchas de las cosas que no se podían publicar en España nos la trasladaban a nosotros como corresponsales para que la publicásemos en el extranjero, y del extranjero sí podían publicar cosas que habían aparecido en el extranjero, aquí en España. Y por lo tanto, pues teníamos ese péndulo, digamos, de comunicación importante. Pero me quedé pues un poco inquieto, digámoslo así, y miré en todo lo que había sido mis artículos de la época de corresponsal de Die Zeit, y al final encontré que verdaderamente habíamos sido bastante optimistas, realistas, sí, críticos también, pero todo en todo bastante optimistas. Pero también porque en esa época la participación alemana en muchas instituciones fue muy importante, empezando por la embajada, que era un territorio donde se encontraban todas las fuerzas políticas, el Goethe-Institut lo mismo, desde los que habían participado en alguna forma en el régimen franquista hasta los que estaban en la oposición oficialmente prohibida, pero que sí en la embajada y en el Goethe-Institut podían discutir abiertamente sobre el futuro de España. Había también una parte importante por parte de los partidos políticos que sus fundaciones en Alemania mandaron enseguida a representantes. Aquí tenemos al representante de la Konrad-Adenauer Stiftung, que todavía existe aquí, con algunas otras, y enseguida mandaron para apoyar a los partidos. Es que hay que tener en cuenta que cuando muere Franco, no habían partidos políticos en España, habían 200 asociaciones políticas registradas en el Ministerio de Interior que podrían en algún momento, porque los partidos políticos estaban prohibidos. Por lo tanto, todavía no se había creado esta constelación de partidos importantes que después fue saliendo. Entonces vinieron las fundaciones de los partidos políticos, ayudaron a organizarse a muchos de los partidos, desde el partido de Adolfo Suárez hasta el PSOE, hasta el Strauss vino aquí para apoyar a Fraga. Pues había todo el espectro posible de diferentes asociaciones que después se convirtieron en partidos políticos. Pero no solamente esa parte política, después vinieron naturalmente Willy Brandt muchísimas veces a España, Helmut Kohl varias veces a España y muchos otros políticos que estaban muy interesados. Aparte de que Walter Scheel fue uno de los únicos presidentes europeos que vinieron al Congreso cuando Juan Carlos fue proclamado rey. Pero aparte de eso, los sindicatos, que ya fueron nombrados por Enrique, jugaron un papel también muy importante. El IG Metall vino aquí para ayudar a la UGT de una forma muy importante, no solamente con dinero. Siempre se dice, sí, Alemania puso mucho dinero en este proceso. No, fue más en la organización de las instituciones. También las asociaciones de empresarios estaban aquí para ayudar a la COE a organizarse de una forma diferente a la que estaba organizada. La cultura también jugó un papel muy importante, ya lo hemos hablado sobre el Goethe-Institut, porque aquí había el testigo más importante de esa época es Fernando Savater, que siempre dice, aquí en el Goethe-Institut yo tuve la oportunidad de verdaderamente discutir con gente muy inteligente y muy europea sobre muchos temas que después fueron muy importantes. Y los corresponsales también, porque había todos los periódicos, todos los medios de comunicación estaban representados y era una época naturalmente para corresponsales dorada.
todo lo que publicábamos aparecía al día siguiente o a la semana en los periódicos, porque España estaba en el centro de atención en ese momento, en lo que estaba pasando en Europa, por lo menos. Había pasado un año anterior lo de Portugal, que estaba en una situación crítica económicamente y políticamente, no se sabía por dónde iba a salir la cosa, y todo el mundo tenía un poco de miedo, que quizás España también podía derivarse por esa línea, pero al final salió todo estupendamente bien. Y yo, ya hablando de un colega que ha sido nombrado, Walter Aurich, los dos nos pusimos a escribir un libro que salió en la primavera del 76, llamado Los herederos de Franco, en la cual también hicimos muchas entrevistas con varios de los políticos que después jugaron un papel muy importante en la transición y en el mundo político español. Y creo que al final, y releyendo también las críticas que hubo de ese libro, pues la mayor parte de los críticos dijeron, sí, habíamos sido bastante objetivos y además habíamos sido bastante optimistas, porque ese era el espíritu en esa época. El espíritu en España era de optimismo y de querer entrar en una etapa nueva. Bueno, por decir que fui testigo del tiempo, decir también que fue una época fascinante para mí y que me encanta recordarla en esta mesa. Perdona, ¿también recibiste al Partido Comunista? Claro, Luego después... No, porque digo, lo hizo su madre, como no lo has nombrado, digo, bueno, nombrémoslo. Bueno, luego, claro después, que sí. luego después, de todas maneras, podemos referirnos a ese tema. Indudablemente, yo en la universidad solo conocí un partido político de los que después sobrevivieron, que era el Partido Comunista. O sea, realmente la oposición dura estaba vehiculada a través del Partido Comunista y nunca conocí a nadie del Partido Socialista, ¿no? También tengo que decirlo, mientras estaba en la universidad. O sea, que ahí tengo que darte la razón en ese punto. Pero hay algo, Carsten, que me parece que también sobre lo que debíamos decir algo, ¿no? Y es que implícitamente está también en tu discurso y obviamente en el tuyo, Enrique, que es que la transición empezó antes de la muerte de Franco, ¿no? O sea, que ya no había quien parara, ¿no? Un proceso de cambio que se notaba mucho y al que contribuyó esta casa muy decisivamente. O sea, eso que decía Sabater lo decía en el periodo de Franco, o sea, no lo decía en el periodo de la transición propiamente dicha, ¿no? Y ahí yo creo que sí que la tutela digamos, del SPD hacia el PSOE fue muy importante en ese periodo, tú lo sabrás mejor que nadie, Enrique, y sobre todo lo que hubo es digamos, un proceso de socialización en los sistemas democráticos a través de libros, a través de otro tipo de escritos, a través de artículos de periódico que incluso se publicaban en España, ¿no? O sea, que eran capaces también de escapar de la censura, ¿no? O sea, que esa pretransición yo creo que es importantísima para poder explicar por qué la transición también fue tan exitosa posteriormente. Bueno, luego en el diálogo ya vamos entrando así, ahora pasamos al arte, evidentemente, y además es un cambio necesario. César, que tienes nombre de político maquiaveliano. Mi padre se pasó un poco de vueltas. Sí. Perdón. Bueno, yo estoy muy agradecido muchas gracias, Antonia, por invitarme a este coloquio. Estoy muy impresionado porque yo realmente, obviamente, no he vivido la dictadura. Yo soy ya producto de la transición, entonces me impresiona mucho escuchar y atender a las diferentes experiencias de los agentes que habéis participado de ese proceso, y para mí es como todo un orgullo estar aquí. A mí realmente también tengo que decir que estoy impresionado de estar en esta sala, porque de alguna manera en el tema que a mí me ocupa, que es el arte, esta institución fue un lugar esencial, digamos, como un espacio de libertad dentro de unas circunstancias que de alguna manera no eran muy propicias, digamos, a la práctica del arte ni a ciertas prácticas del arte, ¿no?
decir, en el año, aproximadamente en el 67, aquí se empiezan a dar, digamos, ciclos de conferencias que se vehiculan a través de una exposición, y a raíz de esas exposiciones y de esos ciclos y de esos debates se producen unos espacios de posibilidad, de conversación, de diálogo entre agentes, digamos, alemanes, pero también españoles. Se da voz a toda una generación que hasta entonces no tenía, digamos, esa posibilidad. Y bueno, en ese sentido, yo este mundo lo conozco más de haberlo, digamos, estudiado en los libros y haberlo leído en los periódicos, y desde luego para mí no es una experiencia directa. Yo presenté en junio una exposición sobre la obra de un artista, concretamente Nacho Criado, que es un artista, digamos, que pertenece un poco a esa generación de los primeros conceptualistas, de los primeros artistas que empiezan a introducir otras nuevas prácticas de arte que tienen más que ver con la vida, con otras formas que no forzosamente son figurativas o son objetuales en un sentido como más material, ¿no? Entonces, a raíz de comisariar una exposición de este artista, que me centré, digamos, en un periodo que me interesó especialmente, que es la fotografía, claro, empecé a ver un poco que todas esas fotografías respondían a un momento y a un contexto y a un lugar determinado, ¿no? Y todas las, digamos, todos los caminos que iba un poco, de alguna manera, siguiendo, me traían aquí, a esta casa, al Instituto Alemán. Entonces, bueno, realmente yo me gustaría hablaros de un momento que es concretamente el que me ocupó en relación a esta exposición, que es el año 74. Hay una figura que aquí es fundamental. Bueno, se dieron varias circunstancias, yo creo, que todos los momentos históricos, ¿no?, responden a una parte de intencional y a otra parte, digamos, de oportunidad y de personas que se encuentran, ¿no?, en un espacio y en un contexto. Aquí concretamente pues se dio la circunstancia que bueno, pues había un personaje que se llama Hans-Peter Hebel, que después fue subdirector, ya en la época era subdirector, y en ese momento también estaba una persona que también fundamental, que era... perdonad, porque estoy un poco con la memoria que se me va. Estaba también Helga Dresen, que fue un personaje también esencial, digamos, en la conexión del instituto con los diferentes actores que en aquel momento entraron a formar parte de, digamos, como de esta cosa viva que era este lugar, ¿no? Y un director que fue fundamental también, que era Edgar Plinke, que fue también uno de los grandes introductores de todos estos movimientos y facilitadores, en el sentido de que permitió un poco que toda esta nueva generación de arte y de artistas que necesitaban un espacio, pues fuese posible, ¿no? Entonces, concretamente, este lugar donde estamos fue uno de los motores básicos en el que se pudieron desarrollar estas prácticas. Es decir, aquí se empezó a introducir prácticas de teatro, prácticas de arte contemporáneo, poesía concreta, acciones, performance, toda una serie de lenguajes que obviamente no tenían espacio posible en Madrid, ¿no? Es decir, Madrid no tenía tampoco un museo. Aquí tenemos a Carmen Jiménez, que fue una de las personalidades también esenciales en aquellos años. Es la persona que trajo el Reina Sofía, además de otras muchas museos y circunstancias, y posibilitó. Pero Carmen siempre me cuenta que en Madrid no había un museo como tal, que en los años 60 no había un museo de arte contemporáneo. Entonces, ¿el Museo de Cera, sí. Entonces, bueno, existían galerías, existían algunos espacios. Bueno,
Claro. No, pero lo que quería, claro, claro, yo es que he recogido testimonios de gente, de personas que sí que han vivido esta época y de lecturas que me han servido para desarrollar un poco esta idea y para desarrollar un poco la exposición que entonces me ocupó. Entonces, en relación a esta exposición concretamente, sí quería contaros que otra de las figuras fundamentales fue el profesor Simón Marchand-Fils, que fue y sigue siendo, que fue de alguna manera uno de los impulsores de estas nuevas prácticas, que concretamente en el año 74 pues, presenta esta serie de acciones, de conferencias que tituló Los nuevos comportamientos artísticos, donde participaron artistas de la talla de Mario Merz, de Bostel, de artistas internacionales, junto con artistas españoles, en un diálogo, digamos, de igual a igual, es decir, en un diálogo en el cual, de alguna manera, tanto los artistas españoles como los internacionales pues, tuvieron la oportunidad o la ocasión de encontrarse y de poder, de alguna manera, expresar libremente aquello que no podía, digamos, expresarse. Aquí tenemos, digamos, concretamente una imagen de la exposición que a mí me ocupó, que se titula Blanco, que fue Nacho Criado, y que muchas de las acciones y de las intervenciones y de las imágenes que yo he utilizado para esta exposición están tomadas aquí. Es decir, que el Instituto Goethe no solamente permitió que se hicieran exposiciones, sino que produjo, fomentó, y ahora os escuchaba algo que yo no tenía tan claro y que habéis formulado, que es que transmitió una forma de organizar también a colectivos que entonces en España eran incipientes en el terreno del arte, de la música y de la cultura, ¿no? Y creo que en ese sentido, digamos, estas son imágenes de las presentaciones que sucedieron aquí en aquel momento, ¿no? Y bueno, concretamente este es Nacho Criado explicando un poco sus intervenciones. Se produjeron una serie de, aquí está Plinke, el director, Nacho Criado otra vez. Estas son acciones que hace Nacho Criado en el propio instituto, es decir, que utiliza la sala, se sirve de las posibilidades del instituto para sus propias intervenciones. Estoy hablando de un modelo muy concreto, que es la obra de Nacho, pero esto es extrapolable a compañías de teatro, digamos, a agrupaciones musicales, al cine, a la filosofía, un poco también a las intervenciones filosóficas, al debate filosófico. Es decir, para mí lo que me parece especialmente interesante aquí, también y desde mi propia experiencia, es poner en relieve cómo este instituto y esta casa permitió, fomentó, dio cabida y de alguna manera estuvo en el origen de muchas de estas prácticas que de otra forma no habrían tenido seguramente un espacio ni una libertad en la cual poder expresar sus necesidades, ¿no? Y el cine también, o sea, en el cine también en ese sentido, yo creo que por la condición también un poco consular y digamos como de territorio en aquel momento extranjero, permitían unos ciclos y unas circunstancias que entonces no se podían dar, ¿no? Entonces creo que el instituto fue una isla de libertad en ese sentido y además un percursor y un animador y un productor de todo un momento, digamos, histórico en el cual creo que el instituto fue una de las organizaciones fundamentales, ¿no? Para simplemente quería terminar de mostraros un poco las imágenes de acciones de Nacho Criado en el propio instituto, producidas, fomentadas y permitidas de alguna manera en este espacio, digamos, de libertad que fue el instituto alemán, que ahora se llama el Goethe.
bueno, yo creo que con eso un poco... Bueno, hemos accedido a una visión diferente también. Y bueno, antes de dar la palabra al público, quizá os gustaría intervenir a vosotros o hacer alguna pregunta o algún comentario a partir de aquello que habéis escuchado de vuestros compañeros. Asunción, te veo muy lanzada. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Pues sí, yo quisiera decir que la pretransición, como muy bien la definíais Enrique Barón y tú, y también Carsten Mosa, pues sí empezó antes que de la muerte de Franco. En concreto, ¿por qué al rey Juan Carlos se le da ese crédito, verdad? Bueno, pues porque el rey joven, políglota, ha vivido muchos años, nació en el exilio, como sabemos, en Roma, se educó en Suiza, después vivió en Estoril y después, muy jovencito, vino ya a España. Pero conservaba ese aire moderno, políglota y joven, y después de haber sido proclamado sucesor a la jefatura del Estado a título de rey por las Cortes franquistas en junio de 1969, pues en Estados Unidos había curiosidad y invitaron a los príncipes, porque el rey Juan Carlos, el príncipe, ya se había casado con doña Sofía, nacida princesa griega, a visitar los Estados Unidos. Estuvieron en Washington, en San Diego, en San Agustín, primera ciudad en la Florida fundada por los españoles, antes, 80 y tantos años antes de que el Mayflower llegara a las costas, a la costa este. Bueno, pues hicieron una visita, como digo, a Estados Unidos, y lo más importante de esta visita es que el príncipe Juan Carlos habló con los periodistas que estaban allí, entre ellos Carlos Mendo, y Carlos Mendo escribió una crónica para la ABC que está recogida, yo la he recogido en el archivo de la transición, el archivo Linz de la transición de la Fundación Marc, que es ejemplar, lo sugiero, lo recomiendo. Bien, pues en esa crónica del febrero de 1971, el príncipe de España, Juan Carlos, decía que había aprendido lo importante que era la división de poderes, la separación de poderes, que había aprendido lo importante que era que el Congreso, el Parlamento, actuara de control del gobierno, que él aspiraba a asimilarse a las monarquías occidentales y que pretendía ser árbitro de las fuerzas políticas que pudieran existir en el momento que le tocara reinar en España. Bueno, evidentemente fue a aterrizar en el aeropuerto y el general Franco ya le estaba llamando a su despacho, porque claro, eso desde luego aquí en España no se podía decir. Pero bueno, es importante, lo ha dicho Carsten Mosa, esa función de la prensa extranjera, que muchas cosas que no se podían decir ni escribir en España, pues sí se podían escribir en el extranjero, o en este caso las había dicho ante una prensa extranjera, ante periodistas extranjeros, pero Carlos Mendo estaba allí y lo reflejó en una crónica en el ABC. Y bueno, pues esto yo creo que demuestra que el rey tenía voluntad democratizadora y que ya la expresó incluso antes de que muriera Franco, 1971. Sí, bueno, cada uno habla a partir de su experiencia. Yo creo que, y lo digo yo, que he defendido a comunistas y he estado procesado con ellos. Que he defendido a comunistas y he estado procesado con ellos. Y cuando se habla de Alemania, no hay que hablar solo de los que hicieron la República Federal Alemana, hay que hablar también de la República Democrática Alemana, que eso forma parte de la historia. Pero sin entrar en la polémica. Hombre, Fernando, tú solo no conociste a los del Felipe, no conociste a los otros y tal, pero hay una cosa.
La gran escuela de la transición, y ahí participé yo cuando volví de estudiar en Francia, es Cuadernos para el Diálogo. Que también estaban los comunistas, pero estaban cristianos, estaba la gran reconstrucción socialista se hace también en torno a Cuadernos. Esto con la intelectualidad y muchos militantes, e intelectuales. Me parece que es una lectura un poco reductiva decir que, bueno, que aquí no había nada. No, y que, tengo que matizarlo. hombre, claro, yo te lo ruego, te lo ruego porque me parece que no refleja la realidad y tú que eres además catedrático, te invito a leer el gran trabajo que ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales a partir del congreso que ha hecho en la Universidad de Salamanca la profesora Paz Pando, que me parece que es modélico. Y una cosa más, yo en la reconstrucción del socialismo, que no teníamos unas estructuras, diríamos, tan pretorianas y tan ligadas, bueno, pues a un apoyo exterior como el Partido Comunista, yo conté con la amistad y la colaboración de dos personas que fueron importantes en la historia de España, que eran Fernando Claudín y Jorge Semprún. Sí, bueno, siento convertirme ahí un poco en protagonista, así de colateral del diálogo. Yo lo que he dicho es que mi experiencia en la universidad es que el Partido Comunista era quien realmente llevaba la iniciativa en todos los movimientos antifranquistas, cuando había que organizar manifestaciones y fuera lo que fuere. De hecho, el Partido Comunista y otros partidos, los chinos, la Liga Comunista Revolucionaria, o sea, marxistas. ¿En qué años? ¿Puedes situarlo? O sea, ¿desde cuándo hasta cuándo? ¿El qué? No, yo estoy hablando del 71 al, que es lo que yo vivía, el 76, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no existieran. Y yo creo que de todas maneras lo importante es volver al tema alemán, ¿no? Porque yo creo que Alemania sí supo influir en evitar que España acabara, bueno, no sé lo que opináis, pero igual es una interpretación un tanto atrevida, acabara como muchos anticipaban. En España todo el mundo pensaba que íbamos a instituir una democracia a la italiana, con dos grandes partidos, uno cristiano-demócrata y en la izquierda un partido comunista. Y no salió de esa manera, sino de una manera completamente diferente, ¿no? El representante de la izquierda acabó siendo el Partido Socialista, quizá porque también el Partido Socialista, digamos, tuvo un vínculo con Alemania muy importante, mientras que el Partido Comunista estaba todavía, digamos, más en una, digamos, con vínculos exteriores diferentes. Y luego la derecha española claramente no fue hacia la democracia cristiana, sino que, bueno, fue una reconstrucción, digamos, de la posición del régimen que representaba Adolfo Suárez y luego, por otra parte, evidentemente, pues enseguida apareció un partido conservador, un partido tradicional, pero no vinculado a la democracia cristiana tradicional, que por cierto el PNV sí, en cambio estaba vinculado a los demócratas cristianos europeos. Pero sí, claro, y Unió, efectivamente. Pero yo creo que ahí, ese es un punto que yo creo que debemos discutir aquí, porque no se trata de hablar de la transición española, sino digamos, del vínculo con iniciativas alemanas, de cómo ayudaron. Y quizá también yo creo que, bueno, estoy casi seguro que uno de los elementos que dotó, por un lado, digamos, de fuerza cara al público al Partido Socialista, fue el propio ejemplo del SPD, sobre todo a partir de su desmarxistificación, ¿no? del programa de Bad Godesberg del 59, que el propio Felipe introdujo en su partido y que en algún momento tuvo que dimitir, ¿no? Precisamente porque no acababa de ser aceptado. O sea que claramente el Partido Socialista al comienzo de la transición era un partido marxista, se definía como marxista. Y entonces ahí, digamos, ahí sí se nota
yo creo, una importancia muy importante del propio ejemplo alemán y de ese vínculo continuo con compañeros alemanes del SPD, sobre todo, que también aportaron mucho dinero. Y también hay que decirlo, hubo un apoyo económico muy importante. Igual que la CDU pues lo tenía más difícil porque no sabía en un principio si tenía que apostar por Adolfo Suárez o por Fraga, ¿no? Strauss, tú antes mencionabas, ¿no? Apostaba por Fraga, pero no toda la CDU lo tenía claro, ¿no? Y Suárez, por otra parte, pues bueno, tenía muchísimo impacto, ¿no? Porque fue digamos, el motor, ¿no? político desde las entrañas del régimen hacia el sistema democrático, ¿no? Pero bueno, volvamos otra vez, si nos importa, al vínculo ese España-Alemania y cómo influyó sobre la transición. Bueno, es que no es la transición solo. Yo he sacado lo del 48 porque no es que empiece la transición entonces. No solamente los alemanes, los llamados institutos, servicios de estudios, think tanks y tal, pensaban, y eso tienes razón, porque además la inercia rige también en el terreno intelectual y político, pensaban que la transición en España, y venían a explicárnoslo, que iba a ser con una gran democracia cristiana y un gran partido comunista. Y que los que decíamos que éramos socialdemócratas, bueno, pues que podíamos tener algo. Y bueno, y se equivocaron primero porque no conocían la profundísima transformación que había vivido España. Pero además es que en la vida, en vez de mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Y había una sociedad que a partir de 1960, que es con el plan de estabilización, que es el que empieza a cambiar la situación, que había fomentado, sobre todo en la gente joven que llega a la universidad y también en el terreno sindical, que empiezan a crear comisiones obreras sobre las que el Partido Comunista abandona la OSO y con una técnica, bueno, se monta encima, ¿no? Pero vamos, el tema es que había habido una profundísima transformación de la sociedad española, porque si no, es que la transición no se explica. O sea, no se explica, perdón, no se explica. O sea, oye, pero vamos sí, de voz al no, pero yo creo que es un tema, y sobre todo había en sectores liberales, democristianos y socialdemócratas, había una presencia y había una participación, vamos, que fue importante. O sea, que no conseguimos, el dictador murió en la cama y tuvimos... Sí, hay que decirlo. No, bueno, el dictador no es que murió en la cama, lo desenchufaron en el hospital, ¿eh? O sea que, bueno, y tuvimos que enfrentarnos con nuestra propia historia y con todos los errores que habíamos cometido y que habían cometido los de antes, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, ¿quieres decir algo? Sí, muy rápido porque tenemos que dar ya voz al público. Sí, quería resaltar una cosa que creo que es importante. Cuando hablamos de la transición, hablamos de una época muy concreta, con todas las dificultades que había, pero la labor de la transición, al final, fue una labor que hizo que, y lo hablamos anteriormente, que las relaciones hispano-alemanas se desarrollaron de una forma muy especial, que también tuvo su consecuencia después, como dijo Enrique, cuando hubo la reunificación, que España fue el país que más apoyó la reunificación en contra de los otros países europeos que estaban en contra. Mitterrand, Thatcher, muchas otras. Esa labor de la cultura
y de las relaciones hispano-alemanas que se desarrollaron en la época de transición ha tenido hasta hoy día todavía una repercusión muy importante. Lo hemos visto en el viaje de Steinmeier, pero también en el trabajo, por ejemplo, del Instituto Goethe actualmente se nota siempre que ese interés por parte de los españoles hacia la cultura alemana y por parte de los alemanes hacia la cultura española, cuando hay eventos en Alemania, como por ejemplo fue en la Feria del Libro de Frankfurt, donde España tuvo un protagonismo muy especial hace 2 años, esa parte creo que hay que resaltarla siempre porque es la base que después en la política, en la economía, en otros sectores se puedan desarrollar también buenas relaciones. Tenemos aquí al que fue director general de la Cámara de Comercio Hispano-Alemana y sabemos que las relaciones hispano-alemanas económicas son estupendas y las políticas siguen siendo también buenas. Pero esa parte cultural es la base de todo. Es la base de que verdaderamente al final el trabajo que se desarrolla, por ejemplo, en el Instituto Goethe y en otros institutos en Alemania, porque el Instituto Cervantes también está presente en Alemania con muchos institutos en varias ciudades y tiene un trabajo muy, muy importante. Eso es lo que hay que tratar de mantener, porque si no mantenemos esa base tan importante, pues perdemos. Lo de la política, economía y demás, pues sí, son importantes, pero la cultura hay que mantenerla, continuamente trabajar en ella. Y por eso quiero resaltar solamente un punto, porque creo que es importante en el Goethe que se digan estas cosas. El Goethe tiene, como todas las instituciones culturales, tiene dificultades de presupuesto. Cuando un gobierno tiene problemas de presentar un presupuesto, lo primero que hace es cortar en cultura o en educación y en cosas como esas. El Goethe también ha tenido esos problemas, pero se ha dado el caso que en el Goethe, por suerte, hay muchas empresas alemanas, aquí afincadas en España, pero también en Alemania. Hay un consejo de empresas que apoyan al Goethe en todo su trabajo y en todos los países también. Y eso me da a entender, los políticos naturalmente también, pero esa relación cultura, política y economía son muy, muy importantes para el futuro. Y debemos trabajar en ello porque si perdemos esa base, tenemos un problema. Sí, bueno, vamos a dar la palabra al público, pero... Sí, perdón, no me gustaría simplemente, o sea, en relación a la cultura, como verdaderamente pienso, y estoy de acuerdo con Carsten en ese sentido, que la cultura es el motor también, o sea, que la cultura es el encuentro entre las otras disciplinas, que no se puede disociar, digamos, la cultura, el arte, todas estas cuestiones que de alguna manera vehiculan y dan un poco, sirven de motor a otras muchas experiencias que después vienen también asociadas, ¿no? Pero hay algo, pienso yo, y volviendo un poco como a ese momento como inicial, como a ese momento de los años 70, pero también a hoy en día, es decir, lo importante que es que estas instituciones hagan no solamente una labor, digamos, de mostrar su propia cultura o su propia, digamos, idiosincrasia en los países en los que están presentes, sino que volver y pensar un poco en ese espíritu que hace, digamos, la unión entre cosas, circunstancias, personas y que puede generar otros encuentros y otras maneras que permitan, digamos, el desarrollo de otro tipo de actividades, ¿no? Pero que yo quiero volver otra vez a poner en valor, digamos, el arte como motor y el arte como posibilidad y el arte como esa situación que empieza a abrir caminos antes incluso, muchas veces, de otros digamos, de otros elementos o de otras situaciones que a veces vienen después, que no siempre la política es el abanderado, que a mí me gustaría volver a un poco de alguna manera a ese momento de encuentro en el que el arte es el que
permite y avala, y creo que el gobierno alemán de entonces y el de ahora y en general tienen que volver a poner un poco la vista en ese espacio, ¿no? Porque es, de alguna forma, cuando hablo de arte no hablo solo como de objetos, no hablo solo como de expresiones, hablo de lugares de encuentro, o sea, lugares donde confluyen todos esos elementos que son facilitadores, ¿no? Que de alguna manera es como cuando se habla ahora mucho de ciencia, ¿no? Y de pues cómo, digamos, esa posibilidad de investigación y de abrir espacios debe seguir siendo como, digamos, el abanderado de otras situaciones, ¿no? Y creo que el Goethe en aquel momento y hoy en día, y ojalá el Cervantes también lo haga a nivel internacional, ¿no? Porque a veces yo también he de ser un poco crítico en ese sentido, porque pienso que también a veces, por lo que a mí me toca, las organizaciones a veces también españolas les cuesta un poco, ¿no? Programar, o les cuesta un poco el desarrollar iniciativas que no se queden en la mera presentación de la cultura española como un elemento que se puede encapsular en una pequeña representación, sino que la cultura española está hecha también de la europea, de la alemana, de esos encuentros, de la francesa, de la italiana, y de posibilitar ese lugar de encuentro. El arte y la cultura no tienen pasaporte, ¿no? O sea, no, debería son cosmopolitas, por definición. Bueno, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que no saliéramos del tema, porque claro, aquí lo fascinante es ponernos a hablar ya de la cantidad de temas que han salido, pero vamos a tratar de enmarcarlo: transición, España, Alemania, y sobre todo la contribución alemana a nuestra transición política. Aurora, es primero, bueno. No sé. Ella es mayor. Lo siento. Ella es mayor, tiene más ganas. No, yo he trabajado aquí al lado en Grupo 15, hice parte de este Grupo 15, que era un taller de grabado, y que me permitió de conocer. Yo nacido en Marruecos, soy hija de republicano, y vengo a vivir a España con Franco, digamos, en un momento final de Franco, pero hice parte de y para nosotros este lugar fue fundamental, nos ayudó muchísimo, esto fue fundamental. Y invitábamos a artistas, siempre participábamos, comunicábamos, y después a mí, bueno, cuando murió Franco, pues hice parte, Javier Solana me nombró, pues, directora del Centro Nacional de Exposición, digamos, fui su asesora, fui la persona que abrí Reina Sofía, que abrí un poco España, y para mí, mi primera exposición se hizo con Berlín y con esta casa, que para mí fue fundamental. Gracias a ellos traímos con Cristo Jacomides, que vivía en Berlín, trajimos toda la pintura alemana. En aquel momento fui la persona que abrió el Reina Sofía, y en aquel momento esa exposición se hizo en el Reina Sofía y también en la Biblioteca Nacional y en los palacios. Entonces esta exposición se hizo principalmente en el Palacio de Velázquez y de Cristal. Te quiero recordar, Carmen, que tú también, cuando abres el Reina Sofía, en la exposición inaugural, presentas a Baselitz, que sí, entonces es uno de los grandes artistas a nivel internacional, junto con Saura. Sí. O sea, que también como permitir o hacer ese tipo de encuentros. Que vino y que se fue, no quiso participar de la inauguración con la reina, porque se llama Reina Sofía, se fue porque pensó, bueno, yo me tuve que adaptar a los espacios, yo Reina Sofía, que fue la persona que lo abrí, incluso yo creo que cogí ese cargo porque conocía ese hospital San Carlos y que sabía que podía ser nuestra salvación, cosa que lo es, porque hoy día es el gran museo que tenemos. Y entonces yo puse la pintura donde se veía mejor, que era Richa Serra y Chillida, en la primera planta, y en la planta de abajo, que eran salas maravillosas, que se lo han cargado, porque tristemente cuando veo a Reina Sofía se lo han cargado, no han respetado la arquitectura, tristemente. Y entonces ahí estaba Baselitz, y Baselitz no se fue,
no se quiso quedar. La reina abrió ese evento tan importante para España porque Baselis pensó que yo había puesto la escultura por encima de la pintura. ¿Pero qué coño pasaba en el Goethe para que pase todo esto? No lo entiendo. ¿Qué había aquí? Les pregunto a ustedes. Bueno, yo sí conocía a Franco, pero ¿qué pasaba aquí? sí, bueno, Porque todos dicen que pasaba por aquí, pero ¿qué pasaba aquí? Yo creo que se ha dicho ya Franco bastantes se había cosas. muerto Vamos a ya. pasar a la siguiente. Pero esa pregunta tiene que, bueno, la pueden. No responden. ¿Qué coño pasaba aquí? Todo Bien. pasaba, pero ¿por qué? Bueno, Aurora, sí. Tengo una pregunta sobre el papel de las fundaciones alemanas en España. Hay un libro que probablemente todos vosotros conocéis que se llama El amigo alemán, de un historiador que se llama Antonio Muñoz. Acaba de salir una nueva edición de él y él pone muchísimo el acento en esa relación casi paternal, paterno-filial de Willy Brandt con Felipe González. Sin embargo, y esto ha sido bastante analizado, sin embargo, no sé el papel de otras fundaciones, si la Friedrich Ebert se implicó muchísimo, no sé si la Adenauer hizo lo mismo, si trajeron más dineros, si la apuesta de la Friedrich Ebert por Felipe González fue decisiva para que la transición terminara en la victoria de los socialistas en el año 82, si los liberales pusieron aquí dinero, un poco saber cuál es vuestra opinión. Gracias. No, si me permitís esto, es que... no, yo lo sé, no, yo es que lo copié. Vamos, lo digo, y además lo sabes tú, porque... vamos a ver. En Alemania, a partir de la República de Weimar y de su fracaso, ahí se crea un instrumento que es la Friedrich Ebert, del nombre del presidente, del presidente socialdemócrata de la República, ¿no? Y para Alemania, a partir del 45, las fundaciones son un instrumento en el que la filosofía parte de una base. Esto yo no lo sabía, yo pregunté y me informé, bueno, pues con los partidos alemanes y lo estudié en el Bundestag y lo copié. Lo copié como responsable presupuestario del Grupo Socialista en 1980. ¿En qué consistía? Consiste en que los alemanes partían de una base que es que el plan Marshall no era solamente un plan económico, que tenían una sociedad en la que se había seguido una política de, no se puede decir de instrucción, pero de sistemática de insertar valores que no corresponden a lo que son las democracias liberales y que lo que había que hacer era un plan Marshall político. Y eso lleva a que en Alemania las fundaciones que son independientes de los partidos, son autónomas, no son de las familias políticas, de las corrientes de pensamiento, esto tienen o se financian a partir de los resultados electorales de cada partido. Y yo, pues me lo estudié, me pareció razonable, porque también nosotros teníamos que reeducarnos viniendo de un sistema dictatorial, ¿no? Y entonces, a mí en la dirección del grupo parlamentario estábamos en la oposición, esto lo presidía Alfonso Guerra y era el secretario era Gregorio Pérez Barba, yo se lo planteé y entonces me dijeron, bueno, pues inténtalo. Y me fui a hablar con UCD, con Leopoldo Calvo Sotelo, con Rafael Arias Salgado, con Fraga, no fue Carrillo, fue otro representante del grupo comunista, y me dijeron, bueno, pues vale la pena estudiarlo. Y ese es el acuerdo. Lo que pasa es que lo hicimos a la española. Entonces, las fundaciones no han adquirido ese papel tan importante que tienen las fundaciones alemanas ligadas
a las corrientes políticas, que son la Konrad Adenauer, la von Neumann y la de los verdes, que es... Sí, bueno, yo cuando me ha pasado en Asia, en América Latina, en las representantes de las fundaciones alemanas, cuando ibas en una misión de, bueno, no de estudios, sino una misión para ver la situación en Filipinas, en Chile y demás, eran un servicio diplomático bis. Y yo creo que es uno de los mejores inventos que han hecho los alemanes. Estuvieron presentes todos. Oye, y no venían con el cuerno de la abundancia, porque esto se dice, bueno, es que aquí se financia. Normalmente lo que hacían era financiar programas de formación, pero no venían con la caja, con una carretilla de dinero. Es que, bueno, no. Y además, con una gestión, yo diría, profesional, de la que aprendimos mucho y todavía yo creo que podríamos aprender. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues la pregunta la ha formulado Aurora Mínguez, gran experta en Alemania, compañera mía de Radio Nacional de España, sucesora en el puesto de la corresponsalía. Y bueno, yo quisiera transmitir que durante mi etapa, pues sí que viví como las fundaciones que habéis mencionado, asociadas a los partidos políticos, a las corrientes ideológicas de los partidos políticos, pues llevaron a muchos periodistas españoles. Está aquí, por ejemplo, Fernando González Urbaneja, Jesús Ribasés, que saben de esa ilusión colectiva, de esa esperanza colectiva con la que en España, no solo los periodistas, evidentemente, vivíamos la transición. Ha mencionado Walter Haubrich, ha mencionado Carsten Moser a Walter Haubrich como el corresponsal histórico del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que él luego escribió en un libro llamado El difícil camino de España hacia la libertad, porque la transición fue maravillosa, pero fue también muy difícil, muy dolorosa. Lo sabemos que hubo muchos obstáculos de atentados, de terrorismo, hasta el golpe de Estado del 23F de 1981. Exacto, fue muy dolorosa también, pero esa esperanza, esa ilusión colectiva la teníamos y teníamos claro que íbamos a llegar a la democracia. Y bueno, pues también están aquí representantes de mis antiguos compañeros de la Unión Europea, como Maruja Gutiérrez, como Juan Antonio Campos, presidente y tesorero y secretario general de la Asociación de Antiguos Funcionarios de la Unión Europea, y creo que pueden compartir pues esa ilusión colectiva que además teníamos todos, no solo en la transición, como he dicho antes, de la dictadura a la democracia, sino de la incorporación de España a la Unión Europea, es decir, del fin de la autarquía y de que España recuperara la voz. Muchas gracias. Bueno, para dos intervenciones y yo diría que se sucedan y luego después ya contestáis y cerramos. Sí. El caso de las fundaciones. Buenas noches, mi nombre es Ludger Gruber, representante de la Fundación Konrad Adenauer, por eso me toca ahora decir algo, pero ante todo quiero agradecer mucho a Antonia Blau y al Goethe-Institut por haber organizado este evento como un arranque, creo que de muchos eventos que vamos a ver hasta lo más tarde del 78, porque vale toda la pena profundizar cada uno de los temas que esta mesa muy impresionante ha tocado: arte, política, prensa y constitución y mucho más. Solamente dos breves reflexiones, una general y otra directamente asociada a la fundación. Más general, ¿por qué Alemania estaba tan interesado en el proceso de la transición? Hay que preguntárselo. Creo que una razón es porque también Alemania había vivido, como lo había mencionado Enrique Barón, una transición a finales de los años 40. Y si uno ha vivido una situación
similar. Claro que entiende mucho más de fondo y mucho más interesado lo que está pasando en otro país, en otra situación similar. Pero mucho más allá, no fue puro idealismo, nos estamos moviendo en el mundo político. Y recordemos que en los años 74, 5, 6, aparte de la Ostpolitik, estuvimos en pleno mundo bipolar, donde un mundo libre luchaba contra un mundo dictatorial. Entonces, también todo el apoyo tenía objetivos estratégicos, políticos muy concretos de tratar de que España se incorpore en el mundo democrático, en el mundo europeo, en la OTAN y mucho más toda esta línea, y eso vamos a profundizar mucho. Y ya anuncio que también mi fundación va a organizar un evento donde vamos a discutir todo esto. Una frase muy breve respecto a la Fundación Adenauer también. Lo que nosotros hicimos, no hemos dado dinero a cualquiera, sino lo que hemos financiado fue un instituto de estudios y un instituto que realizaba formación política. Eso fue lo que las fundaciones han hecho y eso llevaba a la situación que nadie ordenaba nada. En Alemania no ordenaba un cierto sistema a otro país, pero por la formación política hemos capacitado a españoles y españolas a encontrar su propio camino. Pero eso vamos a profundizar, como había dicho, el año que viene. Perdón un segundito, vamos a coger la última y ya luego después ya reaccionamos. Fernando. Buenas tardes. En todos los debates que se están produciendo en estos últimos meses, incluida la televisión, hay un aspecto de la transición que se está pasando por debajo, o no se está hablando, que es la conexión de la reforma fiscal y los pactos de la Moncloa. En los pactos de la Moncloa, de los cuales se habla un poco, el momento decisivo es una conversación de Enrique Fuentes Quintana con Adolfo Suárez, no sé si fue un sábado o un domingo, creo que fue un domingo, tarde, noche, en que Fuentes, que era un hombre fuerte, potente, pero temeroso y tímido, Fuentes creía que nos deslizábamos a la latinoamericana, que el país se iba por la gatera y que el país necesitaba unos pactos. Y su modelo era Erhard. Su modelo era cómo Alemania había salido de la guerra y las políticas de Erhard, que fueron en buena medida de concertación en Alemania, y ese fue el argumento que le convenció a Suárez para convocar los pactos, de los cuales nadie esperaba nada. Por ejemplo, nuestro querido y admirado Paco Ordóñez le dijo a Suárez, convócalos, pero vamos, los socialistas no van a tal. Y ahí fue decisiva la contribución de Carrillo, que dijo que estaba de acuerdo en lo que hiciera falta. Pero la influencia en el pensamiento de Enrique Fuentes de lo que había ocurrido en Alemania fue determinante para la propuesta que le hace a Suárez de intentar una concertación. Muy bien. Sí, César, que te he interrumpido antes, perdona, y luego Carsten. A lo que comentabas, que a mí y esto lo lanzo también un poco como pregunta, porque me impresiona realmente de este momento y en relación a los finales de los 60, los años 70, como lo que yo he podido ver es como desde Alemania se promueven, pero es decir, no es que se promueva una forma de pensamiento, una forma afín, sino que de alguna manera en ese momento lo que se hacía era como detectar el talento de los nuevos artistas o las nuevas expresiones posibles y a partir de ahí darles un espacio de libertad. O sea, quiero decir que no era tanto dirigir, lo que a mí me da la sensación, y esto me impresiona mucho de ese momento, porque realmente era como permitir que esas expresiones se llevasen a cabo, pero no dirigirlas.
Y esto es algo que a mí realmente me impresiona. Sí. Sí, sí, por supuesto. No, claro. No, claro. En los dos lados de Alemania, por supuesto. Claro. No, yo es cierto que yo estoy hablando desde una visión muy claro, por supuesto. Diálogos. Sí, no. Tienes. Claro. No, tienes toda la razón. Yo estoy viendo solo, digamos, una mitad de la naranja. O sea, es cierto. Pero sí quería poner en valor, digamos, esa relación con la cultura que se dio. Carsten. No, es que como empiezan a hablar otras personas del público, pues no hay diálogo posible. Sí. Yo solamente para el comentario que hizo Fernando González Urbaneja. En la crónica que yo escribí en Die Zeit el 14 de enero, dice lo siguiente. Schmidt nos comentó que para él Suárez era el político internacional más exitoso de los últimos 6 meses. Tanto el rey como su segundo presidente de gobierno habían sobrepasado sus expectativas. Como la mayoría de los españoles estaban a favor del cambio democrático, no veía en peligro la política de apertura en España. Y además, el artículo era mucho más largo, pero ya ahora concretando bastante, Schmidt, hombre de profundos conocimientos económicos, no le ocultó a Suárez su opinión de que un pacto social que acompañase el proceso político hacia la democracia era más necesario que nunca. Eso era la contribución, digamos, de ese momento del canciller a lo que tú acabas de decir, la importancia de tener un pacto de la Moncloa. Es que los temas son muchísimos, no tenemos tiempo para seguir profundizando en el debate, pero ya ha anunciado la directora que esto va a continuar, que el Instituto se ha comprometido, siguiendo esta línea de rememoración de este periodo, a profundizar en nuestra historia más reciente y siempre también incorporando una perspectiva alemana. Pues muchísimas gracias por su presencia y sobre todo a nuestros invitados que han estado estupendos. Gracias.